Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Químicas. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa para seguir aprendiendo del maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Daniel Astudillo Cruz. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. La emergencia sanitaria continúa, por lo que es importante seguir cuidándonos. Recuerden mantenerse en casa en la medida de lo posible. Si es indispensable salir, utilicen cubrebocas y lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel antibacterial con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes una frase de Linus Carl Pauling, ganador del Premio Nobel de Química en 1954 y del Premio Nobel de la Paz en 1962. Todos los aspectos del mundo de hoy, incluso la política y las relaciones internacionales, se ven afectados por la química. Así es. Actualmente la química tiene una gran relevancia en la fabricación de nuevos materiales y en la producción de energías alternativas y limpias. En esta sesión explicaremos y representaremos una reacción mediante una ecuación química. También interpretaremos la información que contiene. En particular, interpretaremos la simbología científica en la representación de una reacción química para obtener información del proceso mediante actividades experimentales y modelos. ¿Pueden resolver la pregunta del tema ¿cómo explicar y representar una reacción química? A reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al desarrollar las actividades planteadas. También los pueden consultar con su maestra o maestro de la asignatura de Ciencias Químicas. ¿Sabían que la aplicación de símbolos y fórmulas químicas permite que se interprete la misma información independientemente del idioma que utilicemos? De esta forma es posible identificar un elemento, compuesto o reacción, pues la simbología científica tiene un código común. Cabe señalar que es necesario contar con una formación científica básica. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. Su libro de texto Ciencias con énfasis en química. Su cuaderno de notas de la asignatura, con la fecha y el título de nuestra sesión. Su tabla periódica. Registren en su bitácora científica o libreta de la asignatura las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de esta sesión. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, dígame. ¿Habrá algún momento en nuestra vida que la química no intervenga? Déjeme reflexionar. No, pues no. Por más que lo pienso, no encuentro algún momento. La verdad es que no lo hay ni lo habrá, ya que la química está presente en todo momento de nuestra vida. En nuestra cotidianidad se puede observar los cambios de numerosas sustancias, debido a que los elementos o compuestos se transforman en otros, pues sus átomos se acomodan. Por ejemplo, cuando los alimentos se descomponen, hay modificaciones en su olor, su color y su sabor. Otro es la combustión del papel, donde también se observa la transformación de componentes como la celulosa en otros elementos o compuestos, como el carbono, el dióxido de carbono y agua respectivamente. A este tipo de modificaciones se les denomina cambios químicos, como lo hemos aprendido en sesiones anteriores. Observen con atención el siguiente video sobre la representación de sustancias mediante su fórmula química. Es común que en nuestra vida diaria usemos limpiadores que contienen sustancias como el ácido acético en el vinagre. ¿Por qué aparecen letras y números al lado del nombre? ¿Qué significa esto? Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. La cantidad de protones es la que determina de qué elemento químico se trata. En cada país los elementos se nombran de manera distinta, de acuerdo con su idioma. En 1787, con la publicación del libro Méthode de nomenclature chimique, se retomó una propuesta anterior de otorgar a los elementos un símbolo que los representara en todo el mundo. Dicha propuesta sugería representar a los elementos con letras, figuras geométricas y símbolos. Poco después, algunos científicos intentaron adoptar símbolos universales para identificar a los elementos. En 1813, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius publicó su propia simbología, la cual fue aceptada en todo el mundo. Para crear el símbolo de cada elemento, Berzelius consideró la primera letra de su nombre en mayúscula, con frecuencia en latín, seguida de una letra minúscula, y en algunas ocasiones solo consideró la primera letra en mayúscula.
En la tabla periódica se encuentran los nombres y símbolos de los 118 elementos químicos, además de otros datos importantes. Los símbolos de algunos elementos son C para el carbono, por ser la primera letra de carbo. H para el hidrógeno, por ser la primera letra de hidrogén. Su nombre procede de los términos griegos hidro, que es agua, y genos, que es creación. ZN para el zinc, derivado del alemán zinke, o puntiagudo debido a la forma de sus cristales. Casi ningún elemento tiene átomos libres en la naturaleza, ya que por lo general los átomos se agrupan formando moléculas. Las moléculas formadas por átomos iguales son elementos, mientras que las formadas por átomos diferentes son compuestos. Un compuesto está formado por una cantidad definida de elementos, pero si se alteran esas cantidades, el compuesto es diferente, con otras propiedades. La manera más sencilla para representar los compuestos es a través de la fórmula mínima o fórmula empírica. En esta fórmula se indica la proporción de los elementos que forman una sustancia. Por ejemplo, se sabe que el acetileno, gas que se utiliza para soldar metales, tiene la misma cantidad de átomos de carbono que de hidrógeno. Así es que se puede suponer que su molécula empírica es CH. Sin embargo, se ha demostrado que en realidad las moléculas del acetileno se forman de 2 átomos de carbono unidos con 2 de hidrógeno, lo que da lugar a la fórmula química C2H2. La fórmula química es la simbolización del tipo y la cantidad de átomos que conforman una molécula. A los cambios químicos también se les conoce como reacciones químicas. En la naturaleza se presentan millones de reacciones químicas en una fracción de segundo, cada una con una finalidad específica. Por ejemplo, el ciclo del carbono o el ciclo del nitrógeno. Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias, llamadas reactivos, se transforman. Para ello pueden requerir o liberar energía, para que se les permita generar 2 o más sustancias con propiedades totalmente diferentes, llamadas productos. A diferencia de los cambios físicos que solo afectan la forma o estado de agregación de la materia, toda reacción química produce una transformación en la materia, ya que altera su estructura y composición. Como pueden ver, los cambios químicos producen sustancias distintas a las que teníamos al principio. En toda reacción química se presentan 2 etapas: la inicial o antes del cambio y la final o después del cambio. A las sustancias iniciales se les llama reactivos o reactantes y pueden ser elementos o compuestos, mientras que a las sustancias finales reciben el nombre de productos. Como no podemos ver los enlaces que se rompen o que se forman y tampoco si las sustancias son diferentes, ¿cómo sabemos si ha ocurrido un cambio químico? Cuando sucede una reacción química, generalmente podemos identificar ciertas manifestaciones que nos permitirán clasificar o identificarla. Por ejemplo, la variación de la temperatura, cambio de color, formación de un precipitado o desprendimiento de gases, entre otros. Para que se lleven a cabo ciertas reacciones, en algunos casos se necesitan de parámetros para que éstas ocurran. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la concentración o el uso de catalizadores. Cuando ocurre un cambio o reacción química, también se presentan fenómenos que sí podemos observar con facilidad y que indican un cambio en las propiedades. Una reacción química es un proceso complejo de ruptura y formación de enlaces, pero los químicos han ideado una manera simple de representarla, utilizando símbolos y fórmulas químicas, así como algunos otros signos. A esta representación se le conoce como ecuación química. Una ecuación química es la descripción simbólica de una reacción química, es decir, cómo se representa un proceso químico de forma escrita por medio de símbolos. La ecuación general de una reacción química se puede presentar de la siguiente manera. El propósito de escribir una ecuación química es tener la mayor información posible acerca de cómo está ocurriendo la reacción, por medio de una manera fácil de trabajar y que nos permite establecer una relación clara entre los reactivos y los productos. Las ecuaciones químicas y la estequiometría pueden interpretarse en 3 niveles diferentes. Macroscópico. Son los cambios y manifestaciones que se pueden observar a simple vista.
Submicroscópico. La ecuación representa cómo estaban unidos los átomos antes de la reacción química y cómo están después. Esto indica los enlaces que se rompieron y los que se formaron y hace evidente la diferencia entre reactivos y productos. Simbólico. La ecuación representa la reacción y cómo se lleva a cabo en la realidad, es decir, con la ruptura y formación de enlaces, los estados de agregación y la cantidad de reactivos y productos. La ecuación general de una reacción química se puede mostrar de la siguiente manera. A reacciona con B, reactivos produce C que reacciona con D, productos. En este modelo de reacción química, entre los reactivos y los productos se encuentra una flecha que los separa. Esta representación puede leerse de diferentes formas. Por ejemplo, se obtiene, se forma, da lugar o bien produce. Las sustancias o elementos que reaccionan entre sí tienen uno o varios productos. Las diferentes sustancias que aparecen como reactivos están separadas por el signo más, indicando que las sustancias reaccionan o interaccionan químicamente entre sí. En el caso de las sustancias que aparecen como productos, el signo más no tiene la connotación anterior, a menos que la reacción sea reversible. El signo representa que se forma más de un producto diferente. Es conveniente que el signo más se coloque equidistante de las sustancias que separa. También se encuentran otros símbolos importantes. La flecha hacia abajo nos indica que durante la reacción se produce un precipitado, es decir, hay una sedimentación, es un sólido. La flecha hacia arriba nos indica que durante la reacción hubo desprendimiento de un gas. Las letras G, S y L que se encuentran entre paréntesis nos indica el estadio de agregación en que se encuentran los componentes de la reacción química. La terminología AQ o AC presente en la ecuación química nos indica que hay presencia de una disolución acuosa y que la especie que se acompaña del término AC se encuentra en disolución. Es muy común encontrar una reacción el símbolo delta, el cual advierte que para que haya una reacción es necesaria la presencia de calor. En los reactivos, el símbolo indica que se necesita la presencia de calor. En los productos, que se desprende calor. Y en algunos casos, sobre la flecha de la reacción, señala que necesita calor del medio. Cuando en la ecuación química aparece una doble flecha con sentidos contrarios entre los reactivos y productos, significa que la reacción es reversible, es decir, que de los reactivos se obtienen los productos y que de los productos se pueden obtener los reactivos originales. En las ecuaciones químicas, los reactivos y los productos también presentan coeficientes. Estos indican el número de iones, moléculas, átomos o cantidades de sustancia que participan en la reacción. El número que aparece como subíndice en el átomo señala la cantidad de átomos, iones o moléculas que intervienen en la reacción o que se producen. Por ejemplo, O2 advierte que hay 2 átomos de oxígeno, mientras que PO4, 6, indica que hay 6 iones de fosfato. En la ecuación química se colocan las fórmulas y símbolos de las diferentes sustancias participantes y se señala claramente el número de átomos de cada elemento presente en los compuestos, que aparece como un subíndice y no puede cambiarse al balancear la ecuación. La ecuación química debe aparecer balanceada, es decir, el número de átomos, tanto en reactivos como productos, debe ser igual. De esta manera se cumple con la ley de la conservación de la materia. Es deseable que los números usados en balancear las ecuaciones sean números enteros. Para balancear una ecuación se utilizan los coeficientes estequiométricos. Dato curioso, el fósforo es un no metal muy tóxico. Sin embargo, en el ser humano se encuentra en forma de fosfato tricálcico, un compuesto inofensivo que abarca aproximadamente 1 kilogramo en el organismo de cada persona. La mayoría del fósforo lo encontramos en los músculos, nervios, dientes y huesos. Maestro, ¿qué le parece si realizamos una sencilla actividad experimental para ejemplificar cómo se lleva a cabo una reacción química y que los estudiantes que nos están viendo identifiquen el antes y el después de los reactivos y los productos? Muy bien, vayamos a la actividad experimental. ¿Qué necesitamos? Lámpara de alcohol, embudo, espátula, tubo de ensayo, pinzas para tubo de ensayo, azufre, limadura de hierro, balanza, vidrio de reloj, imán. ¿Cómo lo haremos? Se colocan 20 gramos de limadura de hierro en el vidrio de reloj. Se agregan 10 gramos de azufre, que ya tenemos también en el vidrio de reloj, y los mezclamos utilizando la espátula. Hasta aquí no hay reacción química todavía,
Pues se puede utilizar el imán para separarlos. Veamos. Ya estamos mezclando. Bien. Le echamos más azufrito. Ahí está. Vamos a ver. Que podemos utilizar el imán para separar. Ahora, con el embudo, lo colocamos dentro del tubo de ensayo y lo tomamos con las pinzas. Colocamos esto Permítame el tubo de ensayo. del tubito. Una mezcladita. ¿Qué me dice con eso? Más. Un poco más. Más. Parece que el embudo no está saliendo bien. Vamos a tener que colocarlo directamente sobre el tubo de ensayo. Listo, profesor. Enseguida encendemos la lámpara de alcohol y colocamos el tubo de ensayo sobre la flama. Adelante. Nunca tener. Siempre tengan en cuenta que nunca debe de estar dirigido el tubo de ensayo a nuestras caras o de algún compañero. Así es, esperamos a que se lleve a cabo la reacción. Correcto. Ahí podemos ver. Ahí podemos observar la reacción. Se ve que está rojito. Así es. Listo. Vamos a dejarlo aquí. ¿Te gusta apagar la lámpara de alcohol? Perfecto. Vean los vapores. Adelante. Después de que se enfríe el tubo de ensayo, se retira el compuesto. Nosotros ya lo tenemos listo por cuestión de tiempo. El compuesto formado se llama sulfuro de hierro 2, que se utiliza en la cerámica y en pinturas como pigmentos. La reacción química que ocurre es la siguiente. Del lado izquierdo tenemos los reactivos de hierro y azufre, ambos en estado sólido. Del lado derecho tenemos los productos, en este caso el sulfuro de hierro 2, también en estado sólido. En caso de ser necesario, se colocan los coeficientes para que la ecuación cumpla con la ley de la conservación de la masa y los demás símbolos auxiliares para que esté completa la ecuación química. Observen con atención el siguiente modelo en 3D para la formación del sulfuro de hierro 2. Ahora observemos el modelo en 3D del compuesto formado en la actividad experimental anterior. Se trata del sulfuro de hierro, que es un sólido de color café oscuro o negro con apariencia metálica. Este compuesto
Tiene un peso molecular de 87.91 gramos mol. Para el reto químico de la sesión, complete la siguiente ecuación química de la reacción entre el yoduro de potasio y el nitrato de plomo, ambos en disolución acuosa, de la cual resulta un precipitado amarillo que es el yoduro de plomo, un sólido insoluble en agua y nitrato de potasio. El cambio químico que ocurre se representa mediante la siguiente expresión. Sobre los guiones en negro coloquen los coeficientes para que la ecuación quede balanceada y dentro de los paréntesis la letra o letras que correspondan al estado de agregación. No olviden colocar una flecha si existe un precipitado o un gas que se libera. La química en la vida cotidiana. El color marrón que adquieren las manzanas cuando se les quita la cáscara y se dejan a la intemperie se debe a que contienen unas sustancias llamadas polifenoles que reaccionan con el oxígeno. Debido a esta reacción química de polimerización, la manzana presenta un color marrón. ¿Podemos representar estos cambios químicos en una ecuación química? Para seguir aprendiendo sobre las reacciones químicas, les recomendamos visitar la página de la UNAM que aparece en la pantalla. Con estas actividades podrán observar qué sucede en una reacción química, primero a nivel macroscópico y después a nivel molecular, además de algunas causas y efectos de las reacciones químicas. Utilicen el siguiente código QR. Maestro Álvaro, ¿quién nos va a recomendar en esta sección entre profes? Una herramienta muy interesante, maestro Daniel, para crear, leer y publicar en un lugar donde la creatividad puede ocurrir en cualquier momento. En esta ocasión queremos recomendarles una plataforma digital que surge para ayudarnos con recursos e ideas, para que continúen el aprendizaje de los alumnos en una forma divertida y colaborativa. Expande y ejercita la creatividad con esta plataforma, la única aplicación que se necesita para cualquier nivel, materia o grado. La pueden encontrar en la siguiente dirección electrónica o utilizando el código QR. No importa qué materia o grado estén enseñando, los estudiantes pueden demostrar su comprensión de la mejor manera, creando. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.